Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, primero decir que este refrito del refrito, el debate que seguimos oyendo insistentemente, el mismo debate como si en este Congreso no hubiera ni más partidos ni más senadores que pudiéramos hacer debates de control político, pues no trae nada nuevo, excepto el propósito político de tratar de decir que todo está muy mal y que la seguridad se acabó por culpa del gobierno y del ministro Carlos Holmes Trujillo. Absolutamente falso. Las consecuencias de lo que está pasando son las consecuencias de una mala negociación del proceso de La Habana, que terminó por llevar a Colombia a volver a ser el primer productor de cocaína del mundo y nos llevó a las 200.000 hectáreas que hoy generan y financian toda la violencia en contra de tantos colombianos. A mí me duele profundamente el asesinato de cualquier colombiano, me duele el corazón cuando matan a una persona. No importa su filiación política, no importa su lugar de residencia, no importa sus circunstancias, porque la vida debiera ser algo en lo que los colombianos estamos de acuerdo que queremos defender. Pero ni siquiera eso parece convocarnos, porque aquí los intereses políticos son evidentes, señor presidente y honorables congresistas. Aquí lo que hay es un discurso para tratar de decir que todo es culpa del gobierno y no plantean una sola solución. Todo lo contrario. Lo que hay es una estigmatización permanente de las Fuerzas Armadas de Colombia y después dicen, no, es que las Fuerzas Armadas no son tan importantes. La solución de los territorios colombianos no son las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuál es la solución? Y hablan entonces de la legalización y se les llena la boca hablando de la legalización. Señores, no le digan tantas mentiras a los colombianos. No puede haber legalización de las drogas en tanto los países desarrollados no decidan legalizar. Y estamos lejos de esa senda en los países desarrollados. Si Colombia llegara a legalizar sin que los países desarrollados lo hubieran hecho, pues simplemente nos volveríamos un país paria que no tiene ninguna oportunidad de venderle a ningún país los productos que tenemos. Luego hablan de que es que hay que legalizar la marihuana. Nuevamente, ese no es el problema de los colombianos. El problema de los colombianos es la coca. Ese es el gran problema de los colombianos. Y entonces dicen, no, es que la marihuana va a servir para sustituir los cultivos. Hombre, no digan mentiras. Si la marihuana ilegal en precios altos que genera la ilegalidad no ha sido capaz de reemplazar la coca, pues muchísimo menos la va a reemplazar la marihuana en su versión recreativa que ahora nos presentan como la solución. Y después dicen, es que es el colmo que quieran erradicar con fumigación, hay que hacerlo manualmente, como si no hubieran los muertos, como si no hubieran la cantidad de soldados que han sido amputados de sus extremidades por las minas antipersonales cuando no asesinado por francotiradores. Y dicen, es que no les importan los campesinos, que lo que hay que hacer son sustituciones voluntarias. Como si no supieran, señor presidente, congresistas colombianos, que los territorios donde están los campesinos... Continúe un minuto, senadora Paloma, por favor, continúe con sonido. Como si no supieran, señor presidente, que en esos territorios donde le piden a los campesinos que erradiquen de manera voluntaria, están asentados los grupos ilegales que los asesinan, que los extorsionan, que les reclutan sus hijos. Señor presidente, a este país hay que pedirle un acuerdo y un solo acuerdo, y es derrotar el narcotráfico. Que no sigan diciendo mentiras. Y me preocupa sustantivamente que haya congresistas que se atrevan a decir que es que el Congreso es el gobierno y el Centro Democrático son los que están asesinando los líderes sociales. Me parece no solamente atrevido, irrespetuoso, sino criminal. Y habrá que llevarlo a las instancias judiciales. Pero sobre todo, señor presidente, es inaceptable que en la política se rompan los límites de lo que es ético hacer. Decir que un congresista o que un presidente o que un ministro está matando a los colombianos es absolutamente monstruoso y desdice de quienes llevan este debate. Y finalmente, en el departamento del Cauca no hay que echarle solamente la culpa al gobierno de lo que está pasando, que lleva 2 años. Hay políticos que han sido gobernadores y han elegido los 2 gobernadores que le siguen. Ya llevan más de 10 años gobernando el departamento del Cauca. Que nos digan por qué es que no han podido con el tema de la seguridad, por qué no han podido con el tema de la sustitución de cultivos, que es la que les gusta, si han tenido además multimillonarios recursos de las regalías. Señor presidente, que no le digan mentiras al país, pero que hagamos un acuerdo para derrotar el narcotráfico, que es la prioridad que nos debiera